Tribunal Constitucional. Audiencia pública de la segunda sala del Tribunal Constitucional, Lima, 5 de agosto del 2011, presidida por el magistrado señor Juan Vergara Gotelli e integrada por los magistrados señores Fernando Calle Jayén y Óscar Urbiola Jani. Secretario de sala, doctor Flavio Reategui. Soy magistrado Vergara Gotelli, señores magistrados Calle Jayén y Urbiola Jani. A continuación voy a dar cuenta de aquellas causas en las que las partes se han presentado a informar oralmente. Causa número 2, expediente 2736-2011, proceso de amparo, incoado por don Manuel Augusto Correa Romero contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado uso de la palabra el abogado Juan Pablo Aguilar León. Señor magistrado, debo informarle que el mencionado abogado ha solicitado acumular el informe en la presente causa con el informe de la causa número 6, expediente 2746-2011, proceso de amparo, iniciado por don Segundo Teófilo Andrade Timana contra la ONP. Buenos días, señor presidente, señores jueces constitucionales. El presente proceso iniciado por el señor Correa Romero trata del otorgamiento de una pensión, una renta vitalicia de conformidad con el decreto ley 18846. Tal es así de que solicita dicha renta vitalicia de conformidad con un certificado de discapacidad emitido por el Hospital Regional de Palpa. Tal como hemos acreditado en autos, hemos juntado un oficio en el cual el director regional de dicho hospital señala de que dicho hospital no emite tales certificados o dictámenes médicos. Ahora bien, existe la jurisprudencia vinculante de la 163 del 2006, en la cual señala pues de que para poder acreditar la enfermedad profesional para ser otorgada una renta vitalicia por el decreto ley 18846 se deben adjuntar los exámenes o dictámenes emitidos por las comisiones médicas evaluadoras de incapacidades tanto del Ministerio de Salud o de una EPS. Tal es así que en el caso de autos no se acredita con un medio probatorio idóneo que el señor padezca de la enfermedad de discapacidad para la cual se le puede otorgar la pensión vitalicia por la enfermedad profesional. Por tales motivos nosotros solicitamos que el recurso de agravio se desestime y se declare infundada la demanda. Respecto a la causa 2746 iniciada por el señor Andrade Timana, trata de aquel otorgamiento de la aplicación de la ley 23908 en su artículo 1 y 4. Adicionalmente solicita el reconocimiento de daños de aportaciones. En auto está acreditado que el señor sí ha sido favorecido con la ley 23908. Ahora bien, respecto al artículo 4, como todos sabemos, no es aplicable al caso de autos, puesto que todo se data a los pliegos presupuestarios a los cuales está estipulado el Sistema Nacional de Pensiones. Respecto al reconocimiento de daño de aportes, el señor solamente adjunta declaraciones juradas y 3 certificados en copia simple. Si bien es cierto, el órgano jurisdiccional dio por validero aquellos certificados de trabajo, no menos cierto es las declaraciones juradas que el señor había presentado, puesto que no acreditan los años que el señor alega en su escrito de demanda.
Por tales consideraciones nosotros solicitamos que el recurso de agravio sea declarado, se desestime y se declare infundada la demanda. Causa número 3, expediente 2737-2011, proceso de habeas corpus, iniciado por la Municipalidad de Punta Hermosa contra la comunidad campesina de Cucuya. Ha solicitado el uso de la palabra por la parte demandante, la abogada Ivette Jennifer Pita Peña. Señor presidente, señores miembros de esta digna sala, la que les habla es la Procuradora Pública de la Municipalidad de Punta Hermosa. Interpongo este habeas corpus en razón de que en un terreno privado de la municipalidad, del distrito de la Municipalidad de Punta Hermosa, existe lo que se llama una comunidad campesina, que es la comunidad campesina de Cucuya, en la cual hay una servidumbre de paso que por muchísimos años viene siendo utilizada no solamente por los representantes de la municipalidad, sino por la Policía Nacional y así también por las empresas que laboran en zonas más alejadas de dicho punto de tránsito. Este lugar nunca había sido limitado a nadie en ningún momento, pero desde el mes de enero los representantes de la comunidad campesina optaron por poner una tranquera en propiedad privada, por lo cual no es posible que la municipalidad ejercite la coerción que le corresponde y que le compete para las tranqueras en áreas públicas, lo cual ha sido malentendido por el AQUEM y por el ACUBO cuando emiten sus resoluciones, ya que ellos indican de que nosotros como municipalidad tenemos la coerción correspondiente a través del ejecutor coactivo para poder quitar las tranqueras, pero tratándose de una propiedad privada no podemos ejercitarlo porque se trataría de un abuso de autoridad. Es por este motivo que, siendo de que conforme ha habido una constatación del juez de primera instancia, del juez mixto de Lurín, que obra en autos, en la cual se ha determinado que efectivamente no se permite el tránsito de los vehículos de la municipalidad, ni de los funcionarios de la municipalidad, ni de los trabajadores de la municipalidad, inclusive ni siquiera se permite el tránsito de la Policía Nacional, pero sí se permite el tránsito de gigantescos camiones que transitan por ahí necesariamente, ya que es la única vía de acceso a zonas más alejadas donde hay asientos mineros de extracción de minerales, los cuales son objeto de fiscalización por parte de la municipalidad. Entonces, ¿qué sucede, señores magistrados? Al poner esta limitación y no permitir el paso de los trabajadores y no he identificado en forma precisa el nombre de estos trabajadores, porque los trabajadores somos aves de paso, hoy estamos aquí, mañana estamos en otro sitio, así como a ustedes dentro de unos años quizás ya no estén aquí. La pretensión, señor presidente, existe una servidumbre de paso en una propiedad privada. Sobre esta servidumbre de paso se está limitando, se está prohibiendo, no se permite el paso de las personas que corresponden a la municipalidad ni los vehículos de la municipalidad. En tal sentido, tenemos cortado medio distrito y no podemos trasladarnos hacia otras zonas para cumplir las funciones que son propias del personal de la municipalidad. No es que se haga la fiscalización en el propio lugar donde está la tranquera, no, es muchísimo más al fondo, en otro lugar donde se llama Quebrada Malanche. Y este impedimento de paso viene perjudicando económicamente a la municipalidad y a los propios trabajadores, ya que ellos no pueden desempeñar sus labores. En este sentido, señor presidente, solicito al colegiado se sirvan revocar declarar fundado nuestro recurso de agravio y se nos conceda el presente habeas corpus, ya que las características del mismo son totalmente diferentes a los establecidos en antecedentes sobre habeas corpus. Es más, si me permiten unos minutos, un segundo más. La resolución
de este digno colegiado 2663 de Mabel Aponte Chuquihuanca establece: se emplea cuando el habeas corpus restringido se emplea cuando la libertad física o de locomoción es objeto de molestias, obstáculos, perturbaciones o incomodidades que en los hechos configuran una seria restricción para su cabal ejercicio, es decir, que en tales casos, pese a no privarse de la libertad del sujeto, se le limita en menor grado. Muchas gracias. Causa número 8, expediente 2751-2011, proceso de amparo, iniciado por doña Lidia Chozo Chayanco, viuda de Zapata, contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado César Efraín Abanto Ravillo. Señor presidente, señores magistrados, en el presente caso, la demandante, la señora Lidia Chozo, está solicitando el otorgamiento de una pensión de viudez en el régimen de pensiones del decreto ley 19990, ocasionada o derivada del fallecimiento de su esposo, señor Luis Zapata. Administrativamente, a su esposo se le reconocieron 6 años de aportaciones. Sin embargo, la señora Chozo alega que su esposo laboró durante 18 años. Para acreditar estas aportaciones adicionales, estos 12 años adicionales, no se adjunta absolutamente nada, ningún medio de prueba a la demanda. Pese a ello, en primera instancia fue declarada fundada y en segunda fue rechazada por la siguiente razón. El señor Zapata nació en el año 28, es decir que los 60 años de edad jubilatoria recién los cumpliría o los hubiera cumplido en el año 88, para ser precisos el 4 de noviembre de 1988. Sin embargo, él falleció 2 años antes, en el año 86, repito, 2 años antes de cumplir la jubilatoria mínima, y su cese laboral se produjo en el año 75, es decir, 11 años antes de su cese, perdón, de su fallecimiento. Pues bien, ¿qué ocurre en estos casos en los cuales el causante fallece antes de cumplir la edad jubilatoria? La norma permite o prevé lo que se conoce como la pensión de viudez por invalidez presunta. Esto significa que si ha fallecido el causante antes de cumplir la edad jubilatoria, eventualmente, según el artículo 46 del reglamento de la 19990, se le puede dar el tratamiento de una persona inválida, pese a no existir una declaración de incapacidad física o mental. Pero para ello se tienen que cumplir los requisitos del artículo 25 de la 19990 que regulan los supuestos de la pensión de invalidez. Pues bien, en este caso, al señor Zapata se le reconocieron 6 años de aportación, con lo cual se aplica el inciso B del artículo 25 que hemos mencionado. ¿Y qué es esta norma? Que para otorgar la pensión de invalidez, el asegurado que tiene más de 3 años, pero menos de 15, que es el caso, repito, debe cumplir con acreditar 12 meses de aportación dentro de los 36 meses anteriores a la contingencia. En este caso, si el fallecimiento se produjo en el año 86, dentro de los 3 años anteriores al fallecimiento, o sea, entre el 86 y el 86, tendría que haber acreditado por lo menos 1 año de aportación, lo que no se produce, porque como repito, el cese laboral se produjo en el año 75. Y esta fue la razón por la cual se le deniega administrativamente la pensión de viudez a la demandante, y ese ha sido además el criterio en virtud del cual la segunda sala civil de la Corte Superior ha declarado improcedente la demanda. Está textualmente consignado así en el 11º considerando. Por lo expuesto, señor presidente, señores magistrados, solicitamos que sea confirmar la recurrida. Dígame. No, ha sido materia de pronunciamientos de fondo en primera y segunda instancia. Así es. Causa número 12, expediente 2761-2011, proceso de amparo, incoado por doña Rosa Hernández Romero contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado José Víctor Hugo Polo Guevara. Señor presidente, debo indicarle que el citado abogado ha solicitado acumular el informe en la presente causa con los informes de las causas que a continuación voy a citar. Causa número 30, expediente 2812-2011, proceso de amparo, iniciado por don Antidio Lucio Inga Pariona contra la ONP. Causa número 34, expediente 2831-2011, proceso de amparo, incoado por don Fidel Emeterio Cagua Tipiana contra la ONP. Y causa número 39, expediente 2842-2011, proceso de amparo, iniciado por don José Romero Fernández contra la ONP.
Con su venia, señores magistrados, en relación a la causa 2812-2011, tenemos de que el demandante Antidio Lucio Inga Pariona solicite el otorgamiento de pensión de jubilación minera completa. Al respecto debemos precisar que en sede administrativa, mediante resolución administrativa 17356 del año 2001, en cumplimiento de un mandato judicial expedido por la Sala Corporativa Contencioso Administrativa, se otorgó al referido demandante pensión de jubilación minera completa por cuanto acreditaba el requisito de edad y 45 años de aporte. En tal sentido, como bien ha precisado tanto primera instancia como el colegiado en segunda instancia, en virtud del artículo 5, numeral 3 del Código Procesal Constitucional, tendríamos de que la pretensión del demandante deviene improcedente, por lo que solicitamos se sirva a confirmar la sentencia venida en grado que declare improcedente la demanda. En relación a la vista 2842-2011, tenemos que el demandante José Romero Fernández solicite el levantamiento de la suspensión de su pensión de invalidez. Al respecto debemos precisar que mediante resolución administrativa 9504 del año 2003 se otorgó al referido demandante pensión de invalidez, por cuanto supuestamente los documentos que adjuntaba acreditaba los requisitos exigidos por el decreto ley 19990. Ahora bien, en virtud de la difusión de la falsificación masiva de certificados médicos de invalidez y de las organizaciones delictivas dedicadas a obtener pensiones de jubilación de manera indebida, en virtud del artículo 35 del decreto ley 19990, se inició un proceso de fiscalización y verificación de la subsistencia del estado de invalidez de estos pensionistas. Es así que con fecha 30 de mayo del año 2006, y conforme se encuentra acreditado en el expediente administrativo, se notificó al referido demandante para que concurra a una comisión médica de salud a efectos de verificar la subsistencia de su estado de invalidez. Pese a que fue debidamente notificado, el demandante no concurrió a dicha verificación. En tal sentido, en virtud de la facultad conferida en el artículo 35 y 26 del decreto ley 19990, ONP, mediante resolución administrativa debidamente fundamentada, que fue la 1505 del año 2006, comunica al demandante que su pensión de invalidez ha sido suspendida. En tal sentido, tenemos de que ONP en el presente procedimiento administrativo ha seguido los lineamientos establecidos por la ley y ha fundamentado debidamente la suspensión de la pensión de invalidez del demandante, por lo que solicitamos se sirva a confirmar la sentencia venida en grado que declara improcedente la demanda. En el expediente administrativo obran todas las notificaciones realizadas al demandante, las investigaciones realizadas, por lo cual en realidad se le ha suspendido la pensión al demandante por no concurrir a la verificación, al proceso de verificación de subsistencia del estado de invalidez. Pero todo eso está corroborado en el expediente administrativo, ¿no? Las notificaciones y la resolución administrativa de suspensión, que también fue debidamente notificada al demandante. En relación a la causa 2761-2011, tenemos que la demandante Rosa Hernández Romero solicita el otorgamiento de pensión de jubilación adelantada. Al respecto debemos precisar que mediante resolución administrativa del año 2006 se denegó pensión de jubilación adelantada a la referida demandante por cuanto no acreditaba los 25 años de aportes exigidos por el artículo 44 del decreto ley 19990. Ahora bien, en el presente proceso judicial, la demandante, a efectos de acreditar la titularidad de su derecho y los años de aportes exigidos por la norma, ha adjuntado un certificado de trabajo y 4 copias simples de boletas de pago de su supuesto empleador, con lo cual pide se le reconozcan 26 años de aportes. En virtud del precedente de observancia obligatoria sentado por vuestro colegiado en el expediente 4762 del año 2007, el órgano jurisdiccional está en la obligación de realizar una apreciación en conjunto de los medios de pruebas adjuntados por el demandante. Es así que tanto en primera instancia como en segunda instancia los órganos jurisdiccionales determinan de que dichos medios de prueba, el certificado de trabajo y las copias simples de las boletas de pago no generan convicción suficiente para reconocer los años de aportes que pretende la demandante les sean reconocidos, por lo que declaran improcedente la demanda. En tal sentido solicitamos se sirva a confirmar la sentencia venida en grado que declara improcedente la demanda. En relación a la causa 2831 del año 2011, tenemos que el demandante Fidel Cagua Tipiana solicita el levantamiento de la suspensión de su pensión de jubilación.
Al respecto, debemos precisar que mediante resolución administrativa del año 2004, al referido demandante se le otorgó pensión de jubilación, por cuanto de los documentos adjuntados aparentemente reunían los requisitos de edad y aportes. En virtud del artículo 32 de la Ley 27444, ONP inició un proceso de fiscalización posterior y mediante el sistema de muestreo verificó la veracidad o autenticidad de los documentos adjuntados por los administrados para obtener sus pensiones de jubilación. Es así que mediante informe de la División de Calificaciones que obra en el expediente administrativo, se determinó que los documentos adjuntados por el demandante tenían indicios razonables y suficientes de irregularidad, por lo que en salvaguarda de la intangibilidad del Sistema Nacional de Pensiones, ONP expidió la resolución administrativa 3625 del año 2007, debidamente fundamentada y notificada al demandante, comunicándole la suspensión de su pensión de jubilación en virtud de la fiscalización posterior realizada y de acuerdo a las facultades que le otorga el artículo 4 del Decreto Supremo 063-2007. En tal sentido, solicitamos se sirva a confirmar la sentencia venida en grado en el presente proceso que declara improcedente la demanda. Causa número 20, expediente 2779-2011, proceso de amparo, iniciado por don Antonio Armando Sandoval Villar y otros, contra la compañía minera Antamina, Sociedad Anónima y otra. Por la parte demandante, a solicitar uso de la palabra el abogado Jorge Sandino Otarola Sotomayor. Bien, señor presidente, señores magistrados, considero convenientes mencionar de inicio y saludar los pronunciamientos que viene emitiendo el ilustre colegiado, el máximo intérprete de la Constitución, donde sanciona categóricamente a las empresas cuando sin justificación y sin imputar falta alguna viene despidiendo a los trabajadores. ¿Verdad? Es un pronunciamiento que se viene respetando hasta el momento, donde se respeta inclusive la histórica sentencia o los criterios emitidos en la histórica sentencia, en el caso Telefónica, el expediente 1124. Saludamos esos pronunciamientos porque hasta la fecha consideramos que efectivamente las empleadoras vienen despidiendo a los señores sin imputación de cargos alguno, el cual es el presente caso es un hecho idéntico a esos pronunciamientos que hasta la fecha el ilustre colegiado viene resolviendo, ¿verdad? ¿Qué ocurre en el caso de autos? 9 trabajadores, 3 de los 9 demandantes en el caso de autos, así claramente han sido víctimas de un despido arbitrario. No se les imputó falta alguna y tampoco se les envió la carta de preavisos. No cometieron ninguna falta grave. El hecho es el siguiente, si me permite, señor presidente, señores magistrados. Los trabajadores inclusive fueron sindicalizados. No, señor presidente, si me permite aclarar lo siguiente, ¿no? 16 trabajadores de compañía minera Antamina, porque hay que decirlo así, en base al principio de primacía de la realidad, los 16 trabajadores han sido y han pertenecido desde que la compañía minera Antamina inició sus investigaciones, la etapa de proyecto, los señores han pertenecido a compañía minera Antamina. Sin embargo, en el devenir de todo el procedimiento operativo de compañía minera Antamina, estos 16 trabajadores de la salud que trabajaban en el Policlínico Yanacancha, en el yacimiento de compañía minera Antamina, inclusive uno de los demandantes que pertenecía a la planilla de compañía minera Antamina, sorprendentemente de la noche a la mañana recibieron sus remuneraciones por parte de la Clínica San Pablo, ¿no? Sorprendentemente. El complejo, la infraestructura del Policlínico Yanacancha y el Policlínico que se encuentra en el puerto Punta Lobitos en Guarmey son de compañía minera Antamina. Los equipos son de compañía minera Antamina, obra en autos. Los celulares que se les otorga a los señores son de compañía minera Antamina. En el año 98 se les otorga la autorización para operar rayos X en el Policlínico de Yanacancha de compañía minera Antamina.
se está juntando en autos una copia legalizada donde dice claramente que estas autorizaciones, estas licencias que se les otorga a los señores, han sido cancelados por Compañía Minera Antamina. En ningún documento obra gestión alguna por parte de Clínica San Pablo. O sea, está por demás demostrado que son trabajadores de Compañía Minera Antamina, ¿verdad? Existe un contrato de tercerización que curiosamente se firmó mucho tiempo, 3 o 4 años después que los señores ya trabajaban para la Compañía Minera Antamina. Contrato de tercerización que está por demás desnaturalizado toda vez de que se está juntando en autos también los correos electrónicos de los señores. Por ejemplo, el señor Antonio Sandoval, sandoval@antamina.com.pe. En ningún momento dice Clínica San Pablo. En esos correos que se está juntando y obran en autos, el supervisor y la gerencia de salud de Compañía Minera Antamina les da órdenes a los trabajadores para que realicen sus funciones. Está por demás, creo que me pasaría toda la mañana mencionando los medios probatorios que demuestran el vínculo de los trabajadores con Compañía Minera Antamina. Una emergencia que se sucede en el campamento minero, ¿no? Ordenan a los señores de salud que evacúen a los enfermos a la ciudad de Huaraz o a la ciudad de Lima. Todos los gastos cuentan y corren por Compañía Minera Antamina. ¿Qué ocurre? Estos 16 trabajadores interponen, en base a una visita del Ministerio de Trabajo, y obra en auto la resolución, donde dice categóricamente, no solamente los 16, sino los 25 y el total de los trabajadores que laboran en el Policlínico de Compañía Minera Antamina deben ser integrados a la planilla, porque se está atentando flagrantemente contra los derechos de los trabajadores. Los señores interponen demandas laborales, 16 de los 25, porque los otros fueron amedrentados, 16 de los 25 trabajadores interponen demandas laborales en la ciudad de Huaraz, pidiendo el vínculo, el reconocimiento del vínculo con la Compañía Minera Antamina. Como es obvio, que ha hecho Compañía Minera Antamina, ha empezado a despedirlos. De los 16 despidió a 6, y los 9 trabajadores que todavía se mantenían trabajando en Compañía Minera Antamina deciden presentar el presente proceso de amparo por amenaza, ¿no?, de despido arbitrario. En el devenir del expediente, por sorprendente que parezca, 3 de los actuales demandantes fueron despedidos y se está juntando las constataciones policiales. ¿Qué ocurre? ¿Qué se puede verificar en las constataciones policiales? Todos los trabajadores que van de Lima al campamento minero ingresan abordando el bus en la empresa Cruz del Sur. Y la empresa Cruz del Sur los lleva directamente al campamento minero en el departamento de Ancash. Las constataciones de 3 de los trabajadores, Ronald Sánchez, Ceballos Yuy y Oscar Castillo, dice contundentemente, sobre todo en el caso del señor Oscar Castillo, se le baja del bus porque el señor Silvio Jara, jefe de campamento de Compañía Minera Antamina, ha quitado o ha borrado la autorización para que el señor pueda abordar el bus y ir al campamento minero Antamina. Las 3 constataciones señalan lo mismo. Es lógico, me hago la simple pregunta, ¿es posible de que Compañía Minera, si dice no ser empleador de los señores, les prohíba el ingreso al centro de trabajo? No, ¿verdad? Yo creo que el vínculo laboral está completamente demostrado, y no solamente el vínculo laboral, sino de que 3 de los actuales demandantes han sido categóricamente víctimas de un despido arbitrario. Un punto, si me permite, solamente para acabar. Lastimosamente el juzgado viene declarando improcedente la demanda, ni siquiera se ha dado la molestia de revisar el tema de fondo, porque dice de que existe otra vía para que los señores puedan reclamar su pedido. Me hago una pregunta más. ¿Existe en nuestro sistema de justicia otra vía para que mis patrocinados satisfagan de igual manera su pretensión, que es la reincorporación a su centro de trabajo? No existe. ¿No? Entonces, es la única vía. Este criterio ha sido recogido por un vocal dirimente de la Corte Superior de Ancash, porque hay que mencionarlo de que es verdad que se confirma la sentencia del juzgado por el tema de la improcedencia, pero existe la dirimencia, ¿no? No ha sido una decisión unánime, sino ha sido votos por mayoría. Es por esas consideraciones, señor presidente, señor magistrado,
considerando que se debe de respetar el lineamiento jurisprudencial que viene emitiendo el Tribunal Constitucional, se debe declarar fundada la demanda y ordenar no solamente el reconocimiento del vínculo de mis patrocinados, sino también la reincorporación de los 3 señores que han sido despedidos arbitrariamente y sin iniciarle proceso de despido alguno. Doctor, le va a hacer una pregunta el magistrado doctor Urbiola, pero antes, complementando yo una pregunta que le hice anteriormente, son ellos varios trabajadores que demandan a Antamina. Así es. Pero son contratos diferentes. Cuando ingresan, cada uno tiene un contrato. Si me permite, justo un tema que me está... reunión todos. Si me permite, un tema que es importantísimo y agradezco la pregunta, es lo siguiente. Para que un contrato de tercerización sea válido, los señores debieron haber firmado un contrato modal con Clínica San Pablo. No existen esos contratos. Nosotros estamos adjuntando en autos un oficio del Ministerio del Trabajo donde dice que los señores no tienen contrato modal registrado con Clínica San Pablo en el Ministerio de Trabajo. Como les comentaba, los señores desde un inicio trabajaron para la compañía minera Antamina. Ese contrato de tercerización, que es una pantomima, que en realidad pues se ha desnaturalizado hace muchísimo tiempo, los señores no tienen contrato con Clínica San Pablo, ¿no? En todo momento, en un inicio pertenecieron inclusive uno de los señores, hemos adjuntado sus boletas cuando compañía minera Antamina les estaba abonando, ¿no? Hemos comprendido este punto, pero la respuesta no se da todavía. ¿Por qué, es la pregunta, por qué siendo trabajadores que tienen un origen distinto, cada uno un contrato, por qué demandan todos a la vez? ¿Por qué, doctor, porque esta asesoría creo conveniente que de los 9, o sea, de los 16, que de las 6 personas que iniciaron sus demandas, de los 16 despidieron a 7 y 9 sintieron la amenaza del despido arbitrario. Es por eso que agrupando a los 9 fue que se interpuso la demanda. No, pero la pregunta es, ¿por qué no demandan independientemente si sus orígenes son distintos? Tienen un contrato cada uno, una fecha de iniciación del trabajo, de la labor, cada uno, ¿y por qué demandan todos juntos en una sola demanda? Esa es la pregunta. Porque esta asesoría sí lo creo conveniente, doctor. Ya, bien. Entonces, el señor Urbiola le va a hacer una pregunta. Bueno, ha respondido usted a una de las preguntas que iba a formular sobre si existía o no un contrato entre los señores trabajadores y la Clínica San Pablo. Nos ha dicho que no. Otro aspecto que quería revisar es el relacionado con la motivación que ustedes creen tiene Antamina para haber modificado arbitrariamente, o como ustedes que la califican de una manera unilateral, la relación laboral, es decir, optar por una tercerización. ¿Sería la de sustraerlos del régimen minero en cuanto a participación de utilidades? Claro, si me permite dar la respuesta, ¿no? Efectivamente, un tema importante también ahí a mencionar, los señores nunca se movieron de su puesto de trabajo y automáticamente pasaron de una empleadora a otra, ¿no? Y definitivamente es clarísimo de que compañía minera decide tercerizar estos servicios, pese a que tiene una gerencia de salud, porque ellos dicen que ellos no deberían asumir esa carga laboral porque su operación principal es minería, no explotación de minerales, pero sí tiene una gerencia de salud. Prueba de ello es que uno de los señores laboró para esa gerencia de salud. Entonces, definitivamente, ¿por qué decide tercerizar? Porque las remuneraciones son completamente reducidas en 5 veces menos que un trabajador que pertenece a la planilla de compañía minera Antamina, y las utilidades definitivamente son mucho mejores que las de los... Señor abogado, de los 9 trabajadores que deciden interponer este proceso de manera colectiva, ¿cuántos están trabajando actualmente? ¿3? Solamente 6, 3 han sido despedidos. 6 están trabajando. Sin imputación de falta alguna, ¿no? Simplemente no se les permitió el ingreso al compañero. A los 3. A los 3. Y 6 trabajan normalmente. 6 están trabajando. Siguen percibiendo remuneraciones de Clínica San Pablo. De Clínica San Pablo, ¿no? Y siguen con los mismos equipos de compañía minera Antamina, ¿no? Vista la causa. Causa 21, expediente 2781-2011, proceso de amparo,
iniciado por don Manuel Cueva Pacherres contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Edwin López Trigoso. Muchas gracias, señor presidente, señor miembro del tribunal. En el presente caso, el señor Cueva Pacherres solicita el otorgamiento de una pensión jubilación dentro del régimen de construcción civil, pues señala que laboró bajo esta condición, por lo tanto se le debería reconocer el beneficio que dispone el Decreto Supremo 018-82-TR. Al respecto, se debe tener presente que la administración, que ONP en el procedimiento administrativo reconoció al demandante solamente 11 años y 5 meses de aportaciones, por lo que deniega el beneficio solicitado por el señor Cueva Pacherres. El señor Cueva Pacherres señala que, de conformidad con el Decreto Supremo 018-82, solamente debe reunir los requisitos de edad, que son 55 años, y respecto a los aportes señala que él reunió más de los 11 años, específicamente 16 años y 7 meses, al 19 de diciembre del año 92. ¿Por qué señala esta fecha? Porque el 19 de diciembre del año 92 se emitió el Decreto Ley 25967 que modificó el requisito de los aportes, señalando que no se otorgan beneficios pensionarios dentro del Decreto Ley 19990 si no se acredita un mínimo de 20 años de aportes. Respecto a esta pretensión de reconocimiento de 16 años y 7 meses antes del 19 de diciembre del año 92, el demandante adjunta una serie de documentos, básicamente certificado de trabajo, y respecto a esto solicitamos que se tenga en cuenta el expediente 4762 del 2007, en la cual se han emitido lineamientos sobre la valoración de los medios probatorios. Asimismo, sentencias complementarias con posterioridad a este expediente a la 4762, en las cuales se ha indicado que al momento de valorar un certificado de trabajo se deben tener en cuenta requisitos adicionales, como son la certeza o acreditar la representatividad de la persona que suscribe los certificados de trabajo, situación que no aconteció en el caso de autos, y es lo que ha merituado que la Sala Civil declare improcedente la demanda, toda vez que no existe certeza sobre los medios, sobre los años de aportes complementarios que solicita sean reconocidos por el señor Cueva Pacherres. Adicionalmente, debemos señalar de que aún en el caso que se reconozcan todos los periodos de aportes señalados por el señor Cueva Pacherres, solamente acreditaría 16 años y 7 meses, siendo que el demandante laboró cesó en el año 98, le es aplicable el Decreto Ley 25967 que exige un mínimo de 20 años de aportes. Por lo tanto, tampoco cumpliría con este requisito, por lo que debería desestimarse su pretensión. Causa número 23, expediente 2786-2011, proceso de amparo, iniciada por doña Juana Alejandrina Toledo Villarroel contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Jaime Agustín Herrera Jabo. Con su venia, señor presidente y señores miembros que conforman esta honorable sala. En sí es un caso típico de aplicación de la Ley 23908. La demandante solicita la aplicación de la Ley 23908. Previamente cabe señalar que el ex Instituto Peruano de Seguridad Social a la demandante le otorgó pensión de jubilación adelantada, ocurriendo que la fecha de contingencia se presentó el 1 de enero del año 87. Como monto de la pensión de jubilación se le fijó en 609.48 INTI. A la fecha en que se produce la contingencia, estaba vigente el Decreto Supremo 02386-TR, que fijó el sueldo mínimo vital en 135 INTI. Multiplicado los por 3 sueldos mínimos vitales, viene a ser 405 INTI, que en cierta medida es una pensión que está por debajo, que es un monto de los 3 sueldos mínimos que está por debajo de la pensión que le fijó el ex Instituto Peruano de Seguridad Social. En virtud de ello, la primera y la segunda instancia han considerado pues que no se ha afectado la pensión mínima de la demandante. Sin embargo, la demandante a través del recurso de agravio constitucional ya no pide 3 sueldos mínimos vitales, sino pide 3 remuneraciones mínimas vitales. Pero para ello ya el Tribunal Constitucional en la sentencia 5189 TATC ha establecido claramente que no procede pues
aplicar 3 remuneraciones mínimas vitales. En consideración a ello, solicitamos pues que vuestro tribunal declare infundada la demanda. Causa número 24, expediente 2787-2011, proceso de amparo, iniciado por don Óscar José Churampi Guaringa contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra la abogada Ana María Villaseca Hernández. Muchas gracias, señor presidente. En el presente proceso, el señor Óscar José Churampi Guaringa solicita el otorgamiento de una pensión de jubilación minera por enfermedad profesional, de acuerdo al artículo 1, 2 y 6 de la Ley 25009, en su condición de trabajador de centro de producción minera con 20 años de aportaciones. En el presente proceso no está en discusión los años de aportaciones reconocidos por la misma ONP, sino el tema de la enfermedad profesional que a nuestro entender el demandante no acredita. En la sentencia de primera instancia, el primer juzgado constitucional de Lima señaló que la misma era infundada porque no obstante que el demandante cumple los 20 años de aportaciones, que debería haber acreditado la enfermedad profesional. Y en autos solamente obra un certificado médico expedido por el Hospital Domingo La Begoya de Jauja, que está firmado solo por un médico, no ha sido expedido por una comisión médica, en el que señala que tiene neumoconiosis. En base a que este certificado médico fue expedido por un órgano incompetente, es que el primer juzgado constitucional declara infundada la demanda por cuanto no tiene eficacia probatoria. En la segunda instancia fue revocada la sentencia y declararon improcedente la demanda por cuanto, de acuerdo a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el actor debió acreditar su enfermedad profesional con un certificado médico expedido por una comisión médica y no lo ha hecho así. Tampoco en autos ni el juzgado primera ni la sala le requirieron la presentación de dicho certificado. Como ya se ha manifestado, en autos obra un certificado de trabajo en el que se expedió por la compañía minera Centro del Perú, en el que se señala que el señor trabajó como soldador en la división de construcción. Los 20 años de aportaciones han sido debidamente acreditados y reconocidos por la ONP, y el certificado médico del Hospital de Jauja, Domingo La Begoya, en el que se señala que padece neumoconiosis, sin embargo no ha sido expedido por una comisión médica. Por lo tanto, de acuerdo a ello, nosotros consideramos que el demandante no ha acreditado la enfermedad profesional que alega tener, por lo tanto su recurso de agravio constitucional debe ser desestimado al no cumplir el actor con los requisitos que señalan los artículos 1, 2 y 6 de la Ley 25009 para la procedencia de la pensión que solicita. Causa 26, expediente 2792-2011, proceso de amparo, iniciado por don Grimaldo Torpoco Rodríguez contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra la abogada Gina Magali Salazar Lozano. Gracias, presidente. Con su venia. En el presente proceso, el demandante, Grimaldo Torpoco Rodríguez, solicita el otorgamiento de una pensión de jubilación minera, alegando para ello su condición de trabajador en mina subterránea, para lo cual señala que los requisitos que debió haber cumplido son tener 45 años de edad y 20 años de aportaciones. Él señala que tiene más de 20 años de aportaciones. Sin embargo, ONP le ha denegado la pensión de jubilación solicitada en razón de que solo acredita tener 8 años y 11 meses de aportaciones. En ese contexto, tanto en primera instancia como en segunda instancia, se ha declarado improcedente la demanda en razón de que se ha verificado del expediente administrativo que los años de aportaciones que está solicitando, que suman 11 años y 5 meses, que señala que se han laborado para Planta Concentradora San Miguel S.A., por el periodo de enero del 67 a septiembre del 76, se ha verificado ya en planillas, y eso obra en el expediente administrativo y lo reseña la sentencia de segunda instancia, que en ese periodo el demandante señala
que esos libros de planillas se encuentran en la Dirección de Trabajo de Junín. Sin embargo, se ha personado la ONP a hacer la verificación de dichas planillas y en dicha instancia les han señalado que no se han remitido dichas planillas y tampoco obra en la empresa. Señala también el demandante que laboró por un periodo de 2 años entre febrero del 88 a diciembre del 90. Se ha verificado dichos libros de planillas que sí existen en la Dirección de Trabajo, pero en dichas planillas no figura el demandante como trabajador. Por lo tanto, es evidente que el único certificado de trabajo que presentó como prueba para interponer su demanda resulta insuficiente, ello en razón de la jurisprudencia vinculante 4762 2007 que expidió este tribunal. Por lo tanto, al haberse ya verificado incluso en la vía administrativa las planillas que sirvieran de sustento para estos aportes no existen, por lo tanto no acredita el mínimo de 20 años de aportaciones que se requiere para obtener la pensión de jubilación minera. En tal sentido, solicitamos que se confirme la sentencia de segunda instancia y se declare improcedente la demanda. Señor presidente, en las restantes causas programadas para el día de hoy, las partes no se han presentado a hacer el uso de la palabra.